Básicamente soy Ignacio Rivera, que está detrás de Academia del Paisaje, junto con Noel Kingsbury y Ángeles Casares. Ángeles, para los que no la conozcáis, suele muchas veces hacer las entrevistas de Latinoamérica. No siempre, hay veces que las hago yo, pero en muchas ocasiones las hace ella. Y nada, quiero agradecer básicamente la contribución de nuestro patrocinador, Multidelta, que este año además ha vuelto a repetir como patrocinador. Y nada, solamente darle las gracias. Y con esto doy paso a Javier para que empiece su presentación. Muy bien, muchas gracias, Ignacio. Un saludo a todos. Y bueno, un saludo a Multidelta y gracias también por la patrocinación de este 2024. Feliz año a todos, es la primera presentación del año y no la última. Bueno, pues soy Javier Coves, estoy ahora mismo en Valencia. Tenemos un temporal de viento bastante importante, entonces espero que no se vaya la comunicación. No creo, pero nunca se sabe. Hay un tema, ¿vale?, que bueno, está detrás de mi cabeza desde hace muchos años, ¿no? Y yo creo que esta frase de aquel señor que nos enseñó tanto sobre marketing y publicidad, que todos conocemos, no puedes conectar los puntos mirando hacia adelante, solo puedes conectarlos mirando hacia atrás. Así que debes confiar en que los puntos se conectarán de alguna manera en el futuro. Y bueno, este va a ser un poco el hilo conector, ¿vale?, de lo que os voy a contar hoy. Mi historia empieza pronto, empieza hace unos cuantos años, y quiero que vosotros miréis atrás también, a ver qué es lo que estabais haciendo más o menos por el año 2011. Recordadlo un poquito. Yo en el 2011 estaba en Londres, en los Kew Gardens. Este soy yo, hace unos cuantos años, en los Kew Gardens en Londres. Trabajaba en Londres, vivía en Londres. Y bueno, esta visita, la verdad que me impactó bastante, ¿no? Hablamos de hace casi 13 años, ¿no? 13 años ya, más o menos. Y me impactó porque, bueno, pues en aquel momento, como he dicho antes, empezaron esos puntos que se van a ir uniendo hasta el día de hoy, 2024. Aquella visita fue, pues, típica visita de alguien que va a un jardín botánico y se da un paseo por las instalaciones y va viendo plantas, va viendo plantas, va viendo árboles, va viendo cactus y poco más, ¿no? Voy a retroceder un poquito más en el tiempo, al año 1986, que es cuando yo nazco. Yo nazco en Jaén, en Linares, pueblo de Jaén. Como todos conocéis, Jaén es el manto del olivar de España y de Europa. Entonces yo me crío entre olivos, un paisaje muy monótono, hay que decirlo, donde, bueno, pues predomina el olivar y luego hay mucha encina, hay mucho alcornoque, pero es esa monotonía la que yo he vivido y he mamado desde pequeño, ¿no? Yo siempre me gustaba ir al campo, jugar en la naturaleza y es algo que siempre ha estado ahí, ¿vale? Jaén es un paraíso, de hecho el moto es Jaén Paraíso Interior, porque es una zona un tanto desconocida, pero tenemos una de las cordilleras más importantes de España, ¿no? Entonces, cuando hablamos de naturaleza en Jaén, ¿no?, de mi infancia en la naturaleza, nos vamos a la Sierra de Cazorla. La Sierra de Cazorla, no sé si habéis estado, pues seguramente los que habéis estado, es absolutamente espectacular, ¿vale? Hay varios nacimientos de ríos que bueno, son muy impresionantes a la vista, con cascadas, el nacimiento del río Mundo, por ejemplo, que sale un poquito de la Sierra de Cazorla, pero vamos, que al final desemboca. El río Guadalquivir empieza en la Sierra de Cazorla. Yo, de hecho, estuve trabajando en mis años mozos de animador en campings allí en la Sierra de Cazorla, ¿no? Entonces, todo estos son puntos, ¿vale?, que van un poco forjándome a mí, ¿no? La Sierra Mágina es otra de las sierras puras que tenemos en la provincia de Jaén, ¿no? Es casa del lince ibérico, que de hecho ahora, bueno, pues hay un gran
estudio que se está haciendo para la, bueno, pues para la continuación de la especie. Como sabéis, está en peligro de extinción. Bueno, aparentemente ya no lo está tanto. Entonces, Sierra Mágina es tiene uno de los programas más importantes en España de la cría del lince ibérico. Entonces, Sierra Mágina sí que tiene una peculiaridad, y es la cantidad de especies endémicas que hay en esta sierra, ¿no? Entonces, esos fines de semana en la naturaleza, esos fines de semana haciendo trekking, andando, tal, bueno, pues como niño te van creando y te van dando algo para ir creciendo. Nos vamos a la Sierra de Segura. Sierra de Segura es otro de los paraísos donde este es el pantano del Tranco. Yo estuve hace unos años en Montenegro, y una de las primeras cosas que ocurrió cuando llegué a Montenegro, dije, oh, madre mía, esto lo tenemos ahí justo en Jaén y no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, todo esto, toda esta naturaleza, todas estas sierras, todos esos olivos, son los que me van formando, digamos, mi paisaje natural, ¿no? Digamos, en mi cabeza. Llega el año 2012. 2012 fueron las Olimpiadas en Londres. Yo trabajaba para la BP, ¿vale? British Petroleum. Algo totalmente opuesto a esos valores que estoy hoy en día promulgando y trabajando en los jardines y trabajando con los clientes y haciendo divulgación, ¿no? Justamente 2012 fue uno o 2 años después de la gran catástrofe de la BP en el Golfo de México. Entonces, yo trabajaba en la central global de la BP, British Petroleum, allí en Piccadilly Circus. Este cuadrado se llama St. James Square, ¿vale? Entonces, en la BP, bueno, yo trabajaba organizando eventos internos, ¿vale? Conocí gente importante, gente que Kofi Annan, por ejemplo, ¿no? Gente, Javier Solana, gente que, bueno, pues te va un poco acercando a ese mundo global, ¿no? Lo que ocurrió en 2012 es que, trabajando en ese departamento de eventos de la BP, se estaban cuajando las plantaciones que luego se hicieron en Elizabeth, ¿no? Esto es donde vivían los atletas, básicamente, ¿no? Esta plantación naturalista la hizo Nigel Dunnett, y trabajando en la BP, pues me llega esa información de que, bueno, hay un paisajista famoso en Inglaterra, tal, profesor de tal, que está haciendo esto. Y digo, wow, ok, vale, ¿esto qué es? O sea, primer acercamiento al naturalismo, ¿vale? 2012. Me olvido, ¿vale? Me olvido de esto, está ahí, me acerca más a la naturaleza, pienso, ¿qué es el naturalismo? Empiezo a leer, empiezo a tener un interés por las plantas, ¿no? Pero solamente un interés, no un interés de vez en cuando, ¿vale? Por así decirlo. Después de unos cuantos años trabajando en Londres, bueno, estuve por Polonia también varios años, en Irlanda, formo mi propia agencia de diseño, ¿vale? Una agencia de marketing, diseño y marketing, donde hacíamos proyectos para Danone, Johnson & Johnson, Tefal y, bueno, grandes nombres. A grandes nombres vienen grandes problemas. Estuvimos con la agencia unos 7 años, más o menos, y llega la pandemia. ¿Qué pasa? Empresas grandes empiezan a cortar todos los presupuestos de marketing, y las agencias independientes son las primeras que se van. Entonces se quedan, pues, agencias grandes con grandes nombres. Total, que hay un cambio y una revolución personal, no solamente porque termina uno de los grandes proyectos que estuve forjando y trabajando, sino que obviamente llega la pandemia y da la casualidad de que nos mudamos a la naturaleza, ¿no? Nos mudamos al campo como mucha gente. Entonces, ahí digamos que empiezo justo antes del confinamiento, es cuando ya empiezo y digo, vale, cambia mi carrera, cambia mi forma de pensar. Llevaba mucho tiempo trabajando para empresas grandes donde te exprimen, donde realmente tienes un contacto muy poco humano con los clientes. Hay que hacer esto tal día, y si no lo haces, cogemos a otro, presiones, acabé quemado. Entonces, todo esto seguimos conectando puntos, ¿no? Aquí, esta experiencia
hasta pandemia, me lleva a mirar, a hacer esa revolución interna, ¿no? A mirar hacia adentro y decir, vale, pues es hora de reinventarse de nuevo, es hora de crear algo nuevo, ¿no? Entonces, ¿dónde me voy? Me voy a de donde vengo. Me voy a las plantas, me voy a la naturaleza, me hago mis jardines, empiezo, ¿vale? Entonces, a la misma vez que empecé un poco ya a conectar esos puntos en naturaleza y plantas, creo la marca Lilian Mel, que era, os cuento porque era y no es, fue una marca de juguetes sostenibles para niños, donde distribuimos en Inglaterra, distribuimos en Italia y en Suiza. Y luego aquí en España distribuíamos a través de Carrefour y de Abacus. De hecho, en Abacus todavía hay algunas unidades por ahí. Teníamos varios productos, uno es de hacer tu propio jardín, ¿no? Un mini jardín con un mar, todo sostenible, ¿vale? Sin plásticos, hecho en España. Una prensa de flores para crear un bastidor, el kit para explorar la naturaleza y bueno, un kit de aprendizaje sobre las abejas. Todo tenía unos libros en castellano, catalán, euskera y vasco. O sea, nos metimos mucho en esa divulgación a niños de naturaleza y medio ambiente, ¿vale? Entonces sacamos también el libro el cuaderno del pequeño explorador, que lo podéis encontrar en Amazon, hago un poquito de publicidad por aquí. Ignacio ya tiene el suyo y bueno, hay seguramente que alguno de vosotros, bueno, ya os he enviado alguna copia a alguno y lo tenéis por ahí. Este libro está coeditado por Angélica Bols, que es mi mujer, y por mí. Fue un proyecto conjunto. Y bueno, aquí es donde digamos, acaba la historia de Lilian Mel, ¿no? Un proyecto muy bonito, pero que tuvo fin. ¿Qué ocurre? Volvemos a conectar puntos. 2011, desde Londres, Nigel Dunet, todo esto, 2019, que empieza la pandemia, acaban los juegos y se aprenden muchas cosas, hay muchos puntos, hay mucha experiencia. ¿Qué hago? Como he dicho antes, me voy en naturaleza y plantas y hago un posgrado en diseño de jardines en Londres a distancia, desde aquí. Y ahí es cuando ya me tiro por un acantilado. Yo siempre he sido una persona que se tira por un acantilado y se hace un avión por el camino. Entonces comienza Javier Coves Paisajismo. Obviamente traigo un bagaje, traigo una experiencia y traigo muchas ideas y mucho trasfondo de todo lo que he trabajado para empresas sin sentido con la agencia, para empresas petrolíferas y para todo esto cambia la balanza hacia el paisajismo sostenible y el naturalismo. Y antes de presentar algunos proyectos, quiero poner esta frase porque es bastante significativa, ¿no? En el proyecto que hicimos para Mercader, que es una casa de, bueno, es un sitio de comidas, restaurantes aquí en Valencia, ¿no? Al aire libre, donde yo hice el proyecto paisajístico en jardineras, ¿no? Ahora os contaré un poquito sobre esto. Alguien llegó y me dijo, si las plantas no están, no te das cuenta, pero si están, el lugar se embellece. Las plantas casi pasan desapercibidas hasta que las miras. Esto es una frase de español medio que se va al campo los fines de semana y que va por la calle y, bueno, pues hay árboles, tienen césped en su casa o no y poquito más. Entonces, ¿qué me da a mí esta frase? Me abre los ojos, ¿no? De cómo estamos desconectados de la naturaleza, de cómo vivimos en un mundo tan frenético, tan de satisfacción inmediata, que no vemos lo que hay alrededor, ¿no? Entonces me hizo gracia y, bueno, me sorprendió un poquito esta frase y la pongo porque me hace pensar, ¿no? Hace pensar en el mundo en el que vivimos y cómo los paisajistas podemos, a través de los jardines públicos, privados, semiprivados, como lo queréis llamar, dar un poquito esa divulgación y un poco esa educación hacia la naturaleza, ¿no? He hablado del pasado. ¿Qué ocurre? Dentro de todas las vertientes, digamos, que hay de naturalismo, yo me considero naturalismo mediterráneo, ¿vale? Es a donde pertenezco, son las especies que he visto desde niño y obviamente
sea, debemos de ir a por especies autóctonas o adaptadas a nuestro clima. Eso ya lo sabemos todos, pero todavía hay mucho que aprender en esto, ¿no? Entonces yo he dividido mi visión sobre el paisajismo y el naturalismo mediterráneo en 4 bloques, ¿vale? Para darle significado de alguna manera, ¿no? Y esto es lo que hago con mis clientes y bueno, me ha gustado, de hecho, ponerlo en algún sitio, aunque sea en una diapositiva, porque un poco engloba mi visión, ¿no? Entonces, primero tenemos la conciencia ecológica, algo que sobre todo lo indago y lo promuevo sobre todo a los clientes, porque, bueno, pues el tipo de cliente, hay algunos que tienen más idea, otros que tienen menos, pero la gran mayoría no están concienciados, ¿no? En lo que es un jardín, lo que son plantas autóctonas, en todo esto, ¿no? Yo creo que nos pasa a todos. Entonces, dentro de conciencia ecológica, pues hay varias cosas que hago, ¿no? Y que quiero proyectar, ¿no? Que es la educación, biodiversidad, poco mantenimiento y poca agua, ¿vale? Esto es, resumiéndolo, lo que significa lo que es la conciencia ecológica en los jardines para mí. Luego está el impacto emocional, de esto se ha hablado mucho, se sigue hablando y ahora os voy a presentar un proyecto que creo que lo resume bastante bien, ¿vale? Dentro de impacto emocional, el autoconocimiento, los jardines nos ayudan a conocernos a nosotros mismos, estamos solos con nosotros mismos, las plantas. Esto para los clientes es mucho más importante, ¿no? Entonces, es bueno también tenerlos en cuenta a la hora de pues, proyectar ese jardín para ese cliente, ¿no? Que los clientes conozcan que pueden autoconocerse a través de los jardines, a través de cuidar sus propios jardines, la reconexión con la naturaleza, como he dicho antes, y el cambio de paradigma. ¿Qué quiere decir esto? El cambio de paradigma es esa costumbre tan de aquí, de tener esos jardines tan antiguos, tan formales, Pittosporum, 2 palmeras, cocotero, césped natural o artificial, ¿vale? Entonces, esto es educación, ¿vale? Para que el naturalismo mediterráneo llegue a más sitios, ¿no? Poder curativo, rehabilitación, terapia, salud mental, es extremadamente importante, ¿no? Cómo los jardines pueden atacar esto desde esa perspectiva, ¿no? más psicológica. Y luego también el naturalismo mediterráneo como vehículo comercial. ¿Esto qué quiere decir? Yo lo estoy viendo ahora con 2 proyectos de masías que estoy haciendo aquí en Valencia. Son masías de bodas, ¿vale? Masías muy grandes, muy poco cuidadas, con unos jardines muy antiguos, pero que quieren el jardín para vender más, está claro. Entonces, ¿por qué no exprimir un poco esa esencia de, vale, pues a través de un jardín tu negocio puede tener más ventas, puede diferenciarse sobre la competencia, puede tener más clientes repetitivos? Es un poco volver a esa frase de si las plantas no están, no las ves, pero si están, wow, ok, vale, este sitio me gusta más. Creo que son los 4 pilares, ¿vale? Y bueno, aquí un poco quería resumir las formas que suelo usar, que suelo proyectar, ¿no? En mi cabeza siempre me vienen esas formas curvilíneas orgánicas que están en la naturaleza, los pasos entre jardines, círculos donde estás, te quedas, te tomas un café y ves lo que hay alrededor, escuchas las abejas, todo esto es donde me centro yo a la hora de diseñar un jardín. La parte, digamos, más estructural del jardín, ¿vale? Aquí a la izquierda arriba esa es una rotonda que se plantó hace 4 meses, menos 3 meses, justo antes de que llegara el frío. Bueno, el tema es que el día 2 de plantar la rotonda, todavía no la he puesto en redes porque está creciendo, no se ve mucho. Pero justo después de 2 días vinieron 10 días de viento, como el que tenemos hoy, un viento extremadamente fuerte. Y las plantas están bien. O sea, es sorprendente, ¿no? Como la planta mediterránea la pones a esas o temperaturas extremas o vientos extremos y la planta va a estar bien, ¿no?
una razón más por la que usar plantas que pertenezcan a nuestro clima, ¿no? Y bueno, aquí hay varios proyectos públicos, hay un par de privados y algunas formas. Quería enseñar un poquito la esencia de cómo lo proyecto yo en mi cabeza, esas formas orgánicas que van luego a los jardines. Este es el proyecto que os cuento, ¿no? De Mercader. Este proyecto tuvo mucha proyección en los medios, porque, bueno, vinieron todos los medios de Valencia y hice una presentación junto con los dueños, pues, contando ese concepto. El concepto de Mercader del sitio mismo era el recuperar una tonelería que había en el Cabañal, en la zona de Valencia, y reformarla, pues, para poner restaurantes dentro, pero manteniendo la esencia, manteniendo los ladrillos, manteniendo el techo casi caído, obviamente con su seguridad correspondiente, pero bueno, pues están las vigas vistas, están los arreglos, o sea, está todo más o menos como estaba, pero retocado. Y el jardín se hizo más o menos con esa línea, ¿no? Recuperar la biodiversidad urbana, meter plantas que atrayeran polinizadores y darle un poco color a esa monotonía de sillas y mesas, ¿no? Entonces, ahora os contaré qué es lo que ocurrió o qué es lo que ocurre con estas cosas. Hice, bueno, pues una jardinera bastante larga, de 5 o 6 metros, un poco recordándonos esa garriga mediterránea con plantas de la zona, ¿no? Entonces, al mes y medio de ir a revisar, a ver cómo estaba, me encuentro con que habían bueno, pues puesto a alguien por la mañana a regar y esa persona estaba regando todos los días por la mañana el jardín. ¿Qué ocurre? No me hicieron mucho caso y bueno, pues nada, cogías la tierra, la exprimías y salían churros de agua. Entonces, bueno, pues muchas de las plantas obviamente murieron porque eso se hizo justo antes del verano y pensaban que las plantas estaban secas y no, lo que tenían exceso de agua. Por eso es tan importante el seguimiento que hacemos con los jardines, unos te hacen más caso que otros, pero bueno, ahora se ha hecho una replantación y una reformación a la gente que está allí manteniéndolo, ¿no? Pero bueno, para que tengáis un poquito una idea, la verdad que el sitio sin esta jardinera, sin estas plantas no sería lo mismo. Aquí hablaba de la conciencia ecológica, ¿vale? Y este jardín, hablo del poder curativo. Este jardín se plantó también hace muy poquito, como veis las plantas están muy jóvenes, pero lo que a mí me importa de este jardín es la historia de detrás, ¿vale? Los dueños me contactaron porque, bueno, pues la mujer le habían diagnosticado una enfermedad hace tiempo que estaba, bueno, pues está bien, está mejor, pero no lo ha estado. Entonces, querían esa reconexión, es una vivienda donde pues tienes lo normal, una piscina, hormigón impreso y tienen una zona totalmente olvidada de maleza, bastante grande, ocupaba por lo menos el 40% del total de la parcela, ¿no? Entonces, a raíz de este jardín, esta persona, la verdad que ha tenido una cura, no curación, ¿no? Pero bueno, digamos que le ha ayudado a sobrepasar psicológicamente todo lo que le ha ocurrido este año o 2 años atrás, ¿no? Por eso es un proyecto muy bonito, ya os digo, con unas formas orgánicas que suelo usar y que, bueno, están encantados porque son ellos los que los cuidan, los que riegan, los que van, los que tocan. Tienen un niño también que está aprendiendo sobre las plantas, o sea, el impacto emocional es muy grande en este tipo de jardines, con este tipo de clientes y es algo que a mí me enorgullece, ¿no? Que a través del jardín pueda haber una mejora personal, ¿no? Y eso la verdad que es importante y es muy bonito. Vale, aquí tenemos el impacto emocional, ¿vale? Este es otro jardín aquí en Valencia, donde, bueno, pues mucho más exuberante, donde hay muchas especies, cada una con una floración en distinta época del año, donde pasear por este camino es bárbaro cuando está todo a pleno pulmón.
Esta foto se hizo en octubre, más o menos. Sí, porque están las muhlenbergias ahí en plena floración. Y bueno, pues un jardín muy, muy emocionante, ¿no? Donde entras y el color, la textura, el movimiento ya te lleva a otro lugar, ¿vale? Aquí hay una cocina donde se ve ese paso, hay una cocina y luego hay un huerto, y este jardín, digamos, que conecta la cocina con el huerto. Y bueno, hay niños en casa y bueno, pues todo lo que se produce en el huerto tarda poquito tiempo en llegar a la cocina porque bueno, van corriendo y los guisantes, por ejemplo, los tirabeques, no llegan a la cocina, las fresas tampoco se las comen en el sitio. Es un jardín muy exuberante, se han plantado un par de olivos ahora, hace poquito tiempo, y es un jardín donde, bueno, pues este jardín se plantó a finales de febrero del año pasado, así que este año tendrá mucho más cuerpo, pero bueno, las fotos son impresionantes. ¿Vale? Luego seguimos con la reconexión, ¿vale? Este jardín es de el dueño es un notario, que podéis imaginaros el trabajo de un notario. Entonces, bueno, pues esta familia quería reconectar con la naturaleza teniendo un jardín mediterráneo en casa donde pudieran disfrutarlo, no solamente es una extensión de césped tremenda lo que tiene esta casa. Todo esto, ahí había pinos, ahí se ve el tronco, había césped, se quitó todo y se plantó un jardín mediterráneo, ¿vale? Este jardín se plantó en finales de septiembre también, es muy jovencito, pero tiene mucho significado, también por el tipo de persona, el tipo de cliente, el tipo de familia. Esos agaves los plantaron ellos hace unos cuantos años y se han ido reproduciendo porque les pusieron riego, imaginaros los jardineros, les pusieron riego y eso, claro, eso ha explotado. Pero bueno, tiene un fondo interesante el jardín, ¿vale? Este jardín está diseñado para que lo camines, ¿vale? Entres, salgas, hay un garaje en una parte y en la otra parte entras a la casa, digamos, o sea que es una zona de paso donde pueden, obviamente, poner sillas, poner mesas, quedarse ahí. Yo reitero lo del café, porque amo el café de especialidad y siempre me gusta tener un rincón para el café en todos los jardines. Entonces, este jardín en primavera explotará porque es muy exuberante también. Aquí hay otra visión del jardín. Me encanta este jardín, es espectacular. Ahora seguimos con la reconexión, ¿vale? Este jardín es de Rubén, es un holandés que trabaja para una petrolera en Dubái. Y me llamó porque pasa mucho tiempo en Dubái y claro, él está acostumbrado a ver todo lo que hay en Dubái, si habéis estado, sabéis de lo que hablo, y quería en su casa un jardín donde pudiera también, pues, reconectarse consigo mismo después de estar un mes y medio en las estaciones petrolíferas en mitad del mar, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí es un jardín bastante exuberante, pero muy grisáceo y muy verde, ¿vale? No hay una gran cantidad. Hay algunas nifofias por ahí que saldrán en un par de meses, ¿vale? Rojas así enormes, preciosas, pero no, no tiene no es tan exuberante, ¿no? Como los otros. Pero sirve como conexión con esta persona, con esta familia, y eso es lo que importa al final, ¿no? Y pongo el último ejemplo de vehículo comercial. Esta es una de las masías que está ya diseñada. Y bueno, esta masía está construida y diseñada por el mismo arquitecto que hizo los jardines de Monforte, en Valencia. No sé si hay alguien de Valencia por aquí, si habéis estado en los jardines Monforte, es un jardín espectacular, formal, que bueno, pues esta masía y los jardines están hechos por él mismo. Lo que pasa es que después de tantos años, pues obviamente el jardín ha sufrido y bueno, pues lo que hay es lo que hay. Entonces está reconvertido en una masía para eventos y vamos a llenarla de vegetación, a llenarla de plantas para que vendan más, básicamente. Pero la meta final
es que todo el que vaya tenga, tenga ese encuentro con un jardín naturalista mediterráneo, ¿vale? Esto no rendes porque se plantará en un par de meses. Futuro. Vale, os hablo de la yuca. La yuca, el que me sigue en Instagram lo habrá visto ya. La yuca es mi sueño, es mi sueño y mi jardín experimental y es mi calentamiento de cabeza y mi fuente de problemas ahora mismo, ¿no? Cuando hablo de problemas, ahora os contaré qué es lo que está ocurriendo. La Yuca Garden es un sitio que está en la Sierra de la Calderona, está justo aquí en Valencia, ¿vale? Esta Sierra de Calderona, desde el pico más alto ves el mar, ves Valencia, ves Sagunto, espectacular. Pues está justo en este enclave, ¿vale? La Sierra de la Calderona tiene una vegetación impresionante y os animo a que la visitéis, ¿vale? ¿Qué es la Yuca para mí? Proyecto vital. Proyecto vital es proyecto de vida donde yo pueda hacer todo lo que yo quiera, básicamente, en términos paisajísticos. Cuando estuve visitando a Íñigo en su jardín Lurgarden, me avisó, ¿no? De no sabes lo que estás metiendo, esto no es para todo el mundo, pero la verdad que estoy muy ilusionado y cada día más. Experimentación con plantas, punto de encuentro. Punto de encuentro, quiero que la Yuca Gardens, que está justo ahí al lado de Valencia, sea punto de encuentro no solamente para mí, para los clientes, sino también para pues, paisajistas, gente que quiera visitar, que quiera, yo estoy abierto, si alguien está por aquí, que me avise y lo llevaré. Eventos pequeños, pero eventos y talleres. ¿Vale? Y educación, muy importante. Yo sigo con esa mentalidad de la divulgación y la educación, ¿no? Es esto, ¿vale? Este es el estado ahora mismo. Hay una vivienda con una piscina y son 4.000 metros cuadrados, ¿vale? Entonces, tengo mucho para plantar. Es una vivienda desconectada, ¿vale? Sin agua ni luz. El agua viene de riego, de pozo, entonces, bueno, pues ahora los problemas están en la impermeabilización de los depósitos, en tomas de luz, placas solares, etcétera, etcétera. Digamos, suministros básicos para comenzar la plantación, ¿no? Por dentro ya la vivienda está hecha y, bueno, pues yo voy, trabajo, me sirve como oficina también y como lugar de apaciguamiento. ¿Vale? Aquí es un boceto inicial de más o menos cómo quiero que se haga esa fase. En el centro habrá un pequeño estanque, aunque es posible que no, dependiendo hay, bueno, pues temas de ayuntamiento que hay que ir resolviendo, ¿no? Pero bueno, la idea es esta, ¿vale? La segunda fase será todo lo demás que se hará en un futuro. Aquí algunos renders que se hicieron en su momento de la vivienda. Y este selectado, esta foto es de hace un par de días, ¿vale? Planté las primeras plantas el otro día, hay unas euforbias ingens para dar pistoletazo de salida. Y bueno, quería hablar un poquito de la inteligencia artificial. Hice hace un par de semanas, justo para esto, una encuesta. ¿Cuál crees el impacto de la inteligencia artificial en la industria del paisajismo? Positivo, negativo, que cada uno haga lo que quiera. El que cada uno haga lo que quiera me pareció divertido ponerlo porque, bueno, pues democracia 100%, ¿no? Si quieres usarla y si no, no. Pero sorprendentemente, el 1% dijo positivo, el 80% dijo negativo y el 19% que cada uno haga lo que quiera. Disculpad. Mi visión es muy simple, mi visión personal sobre esto. Si una tecnología te ayuda a que tu trabajo sea más eficiente y más rápido, bienvenida sea. Pero se está viendo mucho, bueno, pues hay muchos jardines muy reales, muy difíciles de realizar, ¿no? De poner en práctica, sobre todo pues en redes sociales, ¿no?
Y eso creo que sí que puede ser un pelín más perjudicial por el hecho de que la gente que quiera esperar que un jardín sea eso, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con estas cosas. Yo hice una prueba con una plataforma de inteligencia artificial para paisajismo por ver. Este es el resultado. Es divertido. Esto es un jardín, según la inteligencia artificial, esto es un jardín mediterráneo, esto es otro y esto es otro, ¿vale? Todo esto está hecho sobre fotografía real, ¿vale? Haces una foto, la subes, te da, bueno, que cada uno saque sus conclusiones, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Nuevas generaciones con más conciencia ecológica, necesidad de reducción de agua y restricciones en comunidades autónomas, ya lo estamos viendo en Cataluña, empresas de jardinería con muy poca experiencia y know-how. Yo aquí no quiero mojarme demasiado, pero es algo que hay que cambiar o fomentar, que las empresas de jardinería, un poco las generales, ¿no? Que tengan un poquito más de idea de plantas y de experiencia en esto, porque luego nos toca a nosotros resolver lo que han cortado ellos. Muchos más clientes con necesidad de reducción de mantenimientos. ¿Y qué es lo que es necesario? Desde mi punto de vista, es más educación, más divulgación, más inversión. Es cierto que, bueno, pues hay clientes que tienen unos presupuestos más elevados que otros. Y bueno, yo creo que es importante que la gente se conciencie también que, bueno, la gente se gasta mucho dinero en césped artificiales, ¿no? Donde es algo que yo estoy totalmente en contra y entiendo que vosotros también. Y el paisajismo como necesidad. Este año Valencia es la European Green City, quiere decir bueno, la ciudad verde 2024. Pero todavía sí que es cierto que hay zonas que se están cambiando, se están haciendo plantaciones naturalistas en rotondas y tal, pero hay sitios, sobre todo en el centro, donde todavía ves begonias en los parques que cambian cada 3 meses, ¿no? Entonces yo creo que nuestro trabajo y nuestra obligación es la de continuar esa educación y divulgación, ¿no? en ese sentido, en sostenibilidad, jardines más naturalistas, con especies más autóctonas, etcétera, etcétera. Bueno, y con esto termino mi presentación. Ha sido un placer y bueno, pues nada, aquí estoy disponible para, bueno, si queréis preguntar o si queréis saber algo más, estaré encantado bueno, pues de resolver dudas o cualquier cosa que tengáis. Muchas gracias, Javier. Svetlana, no sé cómo se pronuncia muy bien. Svetlana, si quieres preguntar, acuérdate de que tienes que encender el micro. Vale. Hola, buenas tardes, Javier. Muchas gracias por tu experiencia, era muy interesante. Tengo una pregunta sobre tu educación en Inglaterra. Tú has dicho que has estudiado en distancia. ¿Puedes contar un poco si tú tenías que desplazarse ahí o todo práctica estaba en España? ¿Cómo ha pasado esto? Cuenta, por favor. Sí, a ver, la educación a distancia siempre es muy teórica, ¿vale? Entonces, tienes que compaginarla con práctica y eso ya va en ti. Tú puedes hacer un curso de lo que tú quieras, pero eso hay que ponerlo en práctica, ¿no? Siempre. Entonces, bueno, pues hacer un posgrado a distancia te ayuda a tener un conocimiento, digamos, más básico bueno, pues ciertas pautas, sobre todo en temas de diseño, clientes y tal, pero al final la experiencia te la dan las plantas plantándolas. Entonces, plantándolas, sabiendo cómo se comporta esa especie en diferentes condiciones, visibilizando, ver cómo un jardín se va desarrollando a través de las estaciones, eso es al final lo que te da la experiencia para saber luego qué proponerle a un cliente, cómo hacer una plantación, cómo combinar plantas. Eso para mí es lo más importante. De hecho, por eso Quinta La Yuca o La Yuca Gardens es, digamos, la herramienta para experimentar. Entonces, yo cuando hago un diseño con una plantación, yo conozco bien esas plantas, sé cómo se comportan, juntas, separadas, con más agua, con menos agua. Entonces,
el experimentar en un jardín propio, eso te ayuda mucho a, obviamente, a expandir tu experiencia y a tener mucho más conocimiento sobre ciertas especies y experimentar con especies nuevas que quizá no te atreverías a ponerlo a un cliente porque no las conoces bien, no vaya a ser que se mueran a los 2 meses porque no has hecho bien algo. Entonces, es bueno experimentar con tu propio jardín. Pero bueno, pues al final todo conocimiento, todo estudio es bienvenido. Yo lo único que es que yo me reciclo constantemente, leo muchos libros, muchos de colegas, de amigos, paisajistas. O sea, al final esto sabemos que tienes que estar continuamente trabajando, renovándote, leyendo, mirando, experimentando, plantando, dejando que las plantas se mueran para ver qué ha pasado. O sea, es una bola que tiene que continuar, ¿no? Pero de ahí viene la pasión. Si te apasiona algo, lo vas a hacer. Por lo que, bueno, pues ya te digo, es más o menos, no sé si te ha más o menos lo que querías preguntar. Yo entiendo de práctica que este es muy importante. Yo quería saber por qué has elegido tú estudiar en distancia, como había previsto ahí práctica en Bueno, Inglaterra. estábamos en mitad de una pandemia. Mi hija mayor había nacido hace 6 meses y obviamente era imposible viajar ni hacer nada, o sea, hacer un curso en vivo y, bueno, situación personal no podía yo salir de aquí a irme 7, 8 meses a cualquier sitio a estudiar algo. Vale, Carmen, si quieres Vale, preguntar. gracias. Muchas gracias. Gracias. La pregunta para Javier es, a mí me ha sorprendido que utilices arenas o tierras o gravas blancas. ¿Has pensado o es debido, o sea, para aprovechar el efecto albedo o es pura casualidad de diseño? No, blancas no son, son grises. Sí, bueno, grava gris o grava amarilla. A ver, el color, lo importante de las gravas es la cama, ¿no? Normalmente trabajo entre 8 y 10 centímetros de grava, por lo que no hay un gran efecto calor o como quieras llamarlo que se transmite a la superficie. Al final lo que intentamos es evitar que el agua o la humedad se evapore. Que las malas hierbas o que las semillas que tiran los pájaros o el viento no lleguen a germinar y bueno, básicamente es la trastienda de las gravas. El color, pues tiene mucho que ver con el cliente, la verdad. A ver, yo intento usar siempre las gravas amarillas, que son las más, o las ocres, que son las que mejor se integran, digamos, con esta zona. La grava gris, personalmente, no es algo. La he usado en uno de los jardines por obligación, porque el cliente ha querido la grava gris, entonces, bueno, pues se pone grava gris. Yo intento siempre, la grava blanca no la uso nunca, me parece totalmente fuera de lugar y antiestética y poco integrada. Entonces, lo más clarito que uso a lo mejor es el Habre, es esa mezcla, digamos, de grava y piedra. Aquí se llama arena morterenca también, la usamos sobre todo para los pasos porque compacta y encima de las plantas no la usamos tanto, pero bueno, sí, tiene mucho que ver con el diseño. Al final las gravas tienen una función técnica y el color pues tendrá más que ver con el diseño y la paleta quizá de la casa o de donde esté que de la función técnica, digamos. Yo más que nada lo pregunto porque tú sabes que con la crisis medioambiental y las condiciones climáticas ahora se tiene muy en cuenta el efecto albedo y por eso se obliga, o muchos clientes piden las gravas blancas, que son dificilísimas de encontrar y además encarecen mucho, arenas blancas. No sé si yo estoy en Cataluña, no sé si en Valencia, por supuesto en Inglaterra no es problema el calor, o sea, aquí sí que en Cataluña yo me he encontrado y he usado en una empresa. Por eso te lo preguntaba si era casualidad que lo hubieras usado porque en la foto me ha parecido que era blanco. No, es gris, es un gris clarito, sí. A ver, sí, gravas oscuras de pizarra o algo así no he usado nunca ni creo que las use. También tiene mucho que ver con el lugar. Es más, digamos, las canteras que tenemos en la zona
que son canteras de caliza, tienen más o menos la coloración. Pero sí, tiene sentido lo que dices el color, pero no he escuchado nunca de que haya una obligación de que haya un color u otro. No, la verdad que no lo he escuchado. Más que obligación es una recomendación y será una moda, porque realmente es un efecto que sí que se tiene en cuenta. Pero bueno, en catalán decimos subtap, me ha sorprendido mucho. Gracias. Vale, gracias a ti. Vale, tienes un par de preguntas por escrito. Nacho Ramos dice, gracias Javier por la presentación. He visto que en alguno de tus trabajos no había borduras entre caminos y plantaciones. ¿Cuál es la razón para esto? ¿Lo haces a propósito para que exista una transición gradual? Gracias. Sí, de hecho, las borduras, si uso alguna, la uso de acero cortén y solamente para dividir zonas donde haya césped y donde se vaya a poner grava. Digamos, no uso, por ejemplo, grava para un paso y corteza de pino como mulching o como cubrimiento en las plantas. Para mí, lo más estético es la integración, donde todo sea una misma capa y donde las plantas al final, conforme vayan creciendo, se vayan metiendo en el camino y el camino al final, ahora estas fotos que son jardines que son jóvenes, se ve una delimitación muy marcada por las plantas que están en la primera línea, porque de hecho los sistemas de riego los hacemos en esa tesitura para que la forma, digamos, se mantenga, pero la idea es que la planta al final haga su camino y dé esa sensación más naturalista todavía, donde tú al final vas por la naturaleza y vas andando por los caminos o que ha pisado otro o que han pisado los animales, ¿no? Pero la planta te va haciendo el camino y esa es la idea. Por eso hay, bueno, pues hay otros tipos de diseños, sobre todo en países nórdicos, Inglaterra, que sí que se usan muchas delimitaciones, el hardscaping, ¿no? Delimitaciones con mucha bordura. A mí no me gusta tanto. Cuanto más natural se vea, mejor. Que parezca que ha salido solo, básicamente. Es lo que le digo a mis clientes. Y cuesta trabajo convencerlos, ¿no? Pero al final, cuando ven el resultado, cuando crecen las plantas, dicen, vale, parece que estoy en el monte. Vale, pues esa es la idea. Ya está. Sí, yo, de hecho, a título personal he hecho uno exactamente con el mismo concepto. Yamila dice, muy interesante presentación, soy de Mendoza, Argentina. ¿Cómo es el manejo del riego? ¿Utiliza riego por goteo? Muchas gracias. Sí, riego por goteo. El riego por aspersión no se usa, no es recomendable en planta mediterránea por hongos y tal. Sí, riego por goteo. Yo envidio, tengo un amigo paisajista en Polonia y bueno, hace unos jardines espectaculares. Bueno, el tema es que, claro, ellos no ponen sistemas de riego, ¿no? Y el otro día me estaba enviando fotos de su jardín seco. Claro, jardín seco en Polonia no es jardín seco en Valencia. Entonces, su jardín seco usa especies mediterráneas y me dice, no le he puesto riego. Vale, no le has puesto riego porque en Polonia tú tienes una primavera y un invierno donde te nieva, te llueve, tal. Obviamente no necesitas riego. Pero sí, no, me encantaría no tener que poner riego, pero lo ponemos. También es cierto que en mi jardín La Yuca sí que tendré una zona sin riego para, bueno, pues para testear plantas, para ver cómo se comportan, pero esta es la conversación que muchas veces tengo con Enrique de Cultidelta, ¿no? ¿Quieres un jardín sin riego? Sí. ¿Se puede hacer? Sí. El coste estético, todo. Quiero decir, a un cliente no le puedes vender que su jardín no va a tener riego, le puedes vender que va a tener menos riego, porque es cierto, los riegos se hacen cada 10, 15 días más o menos en verano los primeros años y luego se va reduciendo. Pero el no tener riego, hay especies que lo aguantarán, pero bueno, ya te digo, el coste estético de tener una planta que va a perder las hojas totalmente, va a quedar con un tallo con salvia adentro que va a moverse como pueda hasta que lleguen las primeras lluvias, pero en Valencia este año, pues zona de Valencia y creo que Baleares también, es impresionante. Hemos tenido a lo mejor 250, 300 litros este 2023. O sea, es que no ha llovido nada. O sea, yo es que ya no podría fiarme de... esto de vamos a plantar en otoño para que lleguen las lluvias y tal, este año yo me olvido totalmente. O sea, los riegos los tengo conectados cada 10, 15 días todavía
es que no llueve, y lo único que vienen es estos vientos huracanados que te pueden fastidiar un jardín, y si encima no le metes el riego y esperas la primera lluvia, estás mal. Entonces sí, respondiendo, sí, riego por goteo, cada 33 centímetros más o menos, hacemos en el suelo unas heces para que, digamos, el agua cree un manto en toda la superficie que queremos regar, y es como lo hacemos. No es lo ideal, deberíamos hacer riegos profundos, donde el agua llegue a las zonas más profundas de la tierra para que la planta cree ese sistema radicular profundo. Todo eso en teoría está bien, pero la realidad en un jardín de un cliente tienes que ir a lo seguro, y porque si no al año va a venir el cliente, va a tocar a la puerta y te va a decir, oye, ¿qué ha pasado con mi jardín? ¿No? Entonces, al final, sí, se necesita riego. Me encantaría que no, pero sí. Vale, perfecto. Cleo Boy dice, buenas tardes, Javier. Muchas gracias por mostrarnos tus trabajos y tu recorrido. Muy interesante. ¿Usas mallas antimalezas debajo de la grava? No. Grande N, grande O. A ver, el tema de las mallas antihierbas, las uso debajo de la grava para los pasos a veces, ¿vale? En este jardín que se veían esos ágaves grandes, ahí había una tierra muy extremadamente compactada. Llevamos una retroexcavadora que descompactó 60 centímetros del suelo. Entonces, lo que ocurrió es que empezaron a salir rocas de este tamaño. Redescompactamos esas rocas, intentamos que aquello pareciera una tierra más suelta, pero seguía muy compactada. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Hay una encina enorme en esa parcela. Entonces, el pensamiento era, vale, si esta grava se tiene que limpiar, y aquí vendrán con las sopladoras los jardineros, en cuanto vayan a rastrear aquello, van a empezar a salir las rocas de abajo, y esto va a ser un follón total. Se va a mezclar la grava con las piedras, con todo. Entonces, en los pasos donde hay un tráfico de personas, hay veces que sí que las pongo. Más que nada por limpieza, pero nunca las pongo debajo de donde van las plantas, ¿vale? Lo tengo comprobadísimo. ¿Salen malas hierbas? Sí. ¿Van a seguir saliendo con la malla antihierbas? También. Con la malla antihierbas es incluso más difícil de quitar las malas hierbas que sin la malla antihierbas. Tú con la malla antihierbas, lo que es la malla hierba, enraiza dentro de la malla, y luego incluso al tirar de ella es más difícil. Sacas la malla, mueves la grava y eso es un asco total. Entonces, sin malla antihierbas, las malas hierbas son mucho más fáciles de quitar y mantienes el suelo aireado, que el suelo haga su trabajo, que las lombrices hagan su trabajo, que los pájaros hagan su trabajo. O sea, al final es el concepto de intentar intervenir lo menos posible. Donde hay paso de gente, de personas, hay veces que lo pongo. En el jardín de grava amarilla, que hemos visto que hay 2 palmeras enormes, ahí no lo puse, ¿vale? Le expliqué a los clientes que, mira, si sois vosotros los que vais a pasar por el jardín y no hay un gran problema, podéis quitar las malas hierbas a mano y ya está. En ese caso, que no lo puse. Si puedo no ponerlo, no lo pondré. Me parece cada vez que veo esos rollos de 3 metros y los toco, digo, es que poner un plástico en el suelo me parece algo totalmente antinatural. Entonces, bueno, pues intento reducirlo lo más posible. Sí, también tengo la misma experiencia con la malla, que al final te vas intentas arrancar las malas hierbas que salen. No, es terrible. Y ahora, si hay que hacer una replantación o un cambio de planta, es incluso peor. Y luego la ejecución es más engorrosa porque tienes que hacer un agujero en la malla. Solo en casos extremos. No sé si has probado, Filippi, no sé si es en el primer, yo no me acuerdo si es en el primero o segundo libro, él habla, aparte de las capas grandes en las plantas de mulch, él dice que en las zonas de paso él lo que hace es un agujero mucho más profundo. Bueno, entiendo que si pones solamente grava se convierte un poco en una especie como de gelatina, ¿no? Ese es el problema. Pero es verdad que si tratas bien eso, es mucho más difícil que ahí salgan malas hierbas, y también, bueno, es un truco hacerlo más profundo. Tiene que estar bastante bien ejecutado, pero es una forma de que no... Y habría que compactarlo también bastante. Exacto. Pero, claro, todo eso suma... Suma dinero, sí. Suma todo. Vale, Cleo. Hay otra pregunta suya que dice, ¿realizas cambio de sustratos para la plantación?
Yo creo que es interesante, antes de que Sí. respondas esto, yo creo que explicaría un poco cómo es normalmente la tierra en Valencia, porque esto Vale. también es... Sí, a ver, lo que yo me encuentro un poquito de todo, ¿vale? En obra nueva me encuentro desde colillas, plásticos y cajetillas de cigarro hasta, bueno, aquí es que, bueno, abren un agujero, es que está el contenedor lleno ya de, pues nada, Paco, a un agujero ahí lo echas, ¿vale? Entonces me encuentro de todo. Lo normal es una tierra, una arcilla roja, pura, vamos, que te haces unas tazas espectaculares con el tipo de tierra. Muy compactada, con muy poca, muy poco materia orgánica. Entonces, lo que yo hago normalmente es, siempre pasamos alguna descompactadora manual o máquina y siempre hacemos algún aporte de materia orgánica, ¿vale? Solamente materia orgánica, no tierra extra, sino materia orgánica. Algunas veces metemos también arena, pero es cuestión de ver en ese terreno qué es lo que tenemos, ¿vale? Entonces, yo nunca, lo que no he hecho hasta ahora y tampoco me gusta hacer es quitar una tierra y poner otra, ¿vale? Porque al final, si tú quitas una tierra, estás quitando toda la biodiversidad del suelo que había en ese momento, en ese sitio. Entonces, te estás cargando un montón de biodiversidad que te va a ayudar luego a prevenir ciertos tipos de plagas, a que, bueno, pues que haya materia orgánica que ya esté ahí. Entonces, sí que hacemos algunas mezclas, pero sobre todo, si yo veo que la tierra está bien, lo que hacemos es, hacemos el agujero, ¿vale? Normalmente unos 30 centímetros, aportamos en ese mismo agujero compostaje, ¿vale? Del que está calentito, que viene calentito y huele a materia viva, y lo metemos dentro, mezclamos un poquito y ya está, ¿vale? Normalmente, si la tierra está bien, si no, intento no quitar tierra y poner, sino hacer un aporte y mezclar, ¿vale? Es más o menos, depende, ¿vale? Aquí hay un jardín, el jardín, la finca, que es tan exuberante, ahí nos encontramos con un terreno, o sea, es que con un pico no entraba. O sea, tuvimos que primero descompactar con un pico eléctrico de los de hacer agujeros en el hormigón, hacer agujeros de 40, 50 centímetros de ancho por 50 centímetros de profundidad hasta que encontráramos la tierra un poquito más húmeda y más suelta. Pero esta tierra es dura, dura. No sé si, Ignacio, en tu zona te pasa lo mismo. Bueno, es que en mi zona, quiero decir, yo no solamente hago cosas por Madrid, quiero decir, yo de hecho, por ejemplo, ahora mismo estoy haciendo también un trabajo en Huesca. Pues claro, no tiene nada que ver el trabajo en Huesca o en Extremadura, que también he hecho, o en Madrid. Entonces, lo de las tierras. Pero sí que es verdad que en Valencia, a ver, lógicamente en Valencia también hay muchos paisajes y muchos cambios geológicos, pero mi experiencia allí es que sí que hay varios tipos de tierra que son bastante comunes. Por eso te digo solo que expliques lo de la tierra. Sí, y luego además tampoco lo has dicho, pero en general creo, también supongo que depende de qué zona, el agua tiene bastante cal, ¿no? Mucha. Esto es una característica también, supongo que lo tendrás en cuenta a la hora de... Sí, de hecho ponemos descalcificadores en la mayoría de los jardines. O sea, antes de que el agua llegue a la tubería, metemos un descalcificador que no es que sean una barbaridad de efectivos. Lo único que te hacen es alargar la vida de las tuberías. Pero como la idea en realidad es reducir riego, cuando reduces riego, pues le pasas menos agua a las tuberías, por lo que duran más, ¿vale? Una tubería de estas de PVC con autocompensante, su vida a lo mejor son 5 o 7 años, 10. Con la cal se reduce. Entonces, bueno, es una cosa por la otra. Si riegas menos, pasa menos agua y la tubería te va a durar más, ¿no? Entonces son aguas muy, muy, muy duras. Siempre ponemos descalcificador donde no lo hay. De hecho, en las masías están comprando unos descalcificadores industriales para todas las superficies que van porque
porque se atoran fácilmente, ¿no? Si no lo tienes. Los agujeros de las tuberías, digo. No sé si has tenido que hacer alguno cerca del mar en alguna zona que se ha utilizado desalinizadoras alguna vez. No. ¿O no? Vale. No. Es que supongo que en ese caso también cambia bastante la composición del agua. Es que no conozco a nadie que haya lidiado con eso, pero sería interesante. Aquí estamos al lado del mar y la cal está. Es cierto que Valencia capital tiene mucha más cal que zonas colindantes. La mayoría de los jardines no están en Valencia capital porque son o viviendas o masías o lo que sea. Rotondas tal están un poquito más alejados, por lo que los niveles de cal son un poquito más bajos. Vale, luego Loreto de la Cerda, dice: hola, estoy en Chile en el secano costero, ocupo solo plantas nativas del lugar y exóticas de situaciones similares. Tenemos 8 meses sin lluvia, fuertes vientos salinos y pendiente. No uso mulch por la fuerte pendiente. Es un jardín experimental como tu yuca y no hago remoción de suelo. Felicitaciones. Supongo que, no sé si remoción es... Yo creo que sí, sí. Vale, entonces sí, perdón. No. A ver, yo he hecho algunos jardines con pendiente y es complicado. Depende obviamente de la pendiente, pero las gravas normalmente suelen mantenerse, ¿no? También con una gran densidad de plantación, la planta misma, al haber muchas en poco espacio, van manteniendo la grava y conforme pasan los años hay menos posibilidad de que la grava se mueva. Si pones un mulch de astilla o de corteza de pino o cualquier material, obviamente se va a ir, con la primera lluvia se va. Vale. Bueno, y también voy a aprovechar y voy a dar las gracias a Loreto porque hace muchísima difusión de las cosas que sacamos en academia y nada, le quiero dar las gracias porque siempre está compartiendo cosas en su Instagram. Y no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, alguien se anima a hacer una pregunta más. A ver. Si no, lo damos por... Si nadie quiere hacer ninguna pregunta más, lo damos por acabado por hoy. Muy bien. Me parece que no. Así que nada, yo, bueno, darte las gracias por la presentación. Gracias, Ignacio. Ok. Y nada, yo creo que por mi parte creo que lo he dicho todo. Así que nada, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Muy bien. Muchas gracias, Ignacio. Gracias a todos. Un saludo.